espacio, ¿no? Como las tumeraciones, como lesión sólida de bordes definidos, con aumento de señal en el modo Doppler y poder grado 3. Los tumores normalmente son vasculares, bastante vasculares. Síndrome del primer cruce tendinoso, donde hay cambios inflamatorios en el segundo compartimento extensor en el cruce con el primero. Y la tenosinovitis de Decker-Vain, que es engrosamiento sinovial de los tendones del primer compartimiento con este halo anicóico. Los gangliones que hemos visto como lesión ovalada, así tendrían que describir en su informe, ¿no? Lesión ovalada, circunscrita, anecoica, dependiente del tendón extensor común del dedo, compatible con ganglión. Quiste sinovial o panus, como lesión sólida de costructura heterogénea dependiente de la sinovial del flexor radial del carpo, que muestra aumento de la vascularización en el estudio de Doppler color en relación al panus. Y bueno, nos sirve para hacer intervencionismo ecoguiado, es barata, se realiza en tiempo real, muy rápido, es portátil, es abordable, control de seguimiento, no ronquen chicos. Las desventajas, a veces hay lesiones profundas, a veces hay calcificaciones, el hueso no nos deja ventana acústica. Y bueno, ya procedimientos, aquí pueden ver, ¿no? que ayuda bastante, que ya esto es un extra. Conclusiones, la ecografía es una técnica rápida, barata, dinámica que permite una adecuada valoración de la muñeca. Conocer la técnica ecográfica, la anatomía es muy importante y la ecografía también es una guía para realizar intervencionismo mínimamente invasivo en patología anatómica. Bueno, eso es un poquito. Aquí está el radio, lunate, así estaban en los otros libros, pues todavía así lo van a encontrar por ahí. Radio, lunate, capite. Entonces aquí está el tendón de los extensores a nivel de la articulación del dorso de la mano, ¿no? Y si yo de entrada les ponía esta presentación, iban a decir que nos está hablando la doctora. Aquí está el tendón extensor y aquí está el retináculo donde puede haber un poco de líquido. Esta es la imagen normal, ¿ya? Ya cuando uno tiene experiencia ya se va acostumbrando en la articulación radio-mediocarpiana. Es importante saber de que la flecha es la epidermis, esta es la dermis, la hipertrofia sinovial, sobre todo, es esta área SH, sobre todo en las artritis, ¿no? Cuando hay esta área anecoica, los vasos aquí, que es vascular, ¿no? La sinovitis puede ser semicuantitativa, donde hablamos de que normal es 0, menos de 2, medio es de 2 a 2.9, moderado de 3 a 5 milímetros y marcada es mayor a 5. Entonces, en base a eso es que decimos de que tiene una sinovitis moderada, medial o marcada, ¿ya? El escaneo, donde medir cerca del hueso, más o menos siempre, ¿no? la zona más estable para poder tomar estos valores. En las artritis, bueno, pues en la señal Doppler es muy importante, este es grado 3, es semicuantitativo, lo dividimos en medio, moderado y marcado por la señal Doppler. Y bueno, aquí podemos ver grado 3, ¿no? Marcado. En las artritis, sobre todo, es muy frecuente, por eso es que se los muestro. Nuevamente, los compartimentos, primero, segundo, tercero, el tubérculo del líter, aquí con un asterisco, cuarto, quinto y sexto, ¿no? Radio cúbito, ¿no? Entonces, ya más o menos eso tienen que ustedes estar familiarizados. Aquí están los tendones extensores del cuarto compartimento, ¿ya? Y aquí en un corte longitudinal con una tenosinovitis impresionante. Miren, un corte transversal. Aquí el primer compartimento, un corte transversal. Aquí es donde colocamos el transductor, donde estamos valorando el extensor largo y corto del pulgar, o si no, extensor pollicis brevis y abductor pollicis longus, que se van a acordar, ¿no? Ahí está entonces, ¿no? Las tenosinovitis con bastante área aquí. Una pregunta, si no tiene Doppler del ecógrafo, ¿ustedes creen que pueden hacer musculoesquelético? No creo, porque no, ¿cómo vamos a ver la diversión y aumento? No sirve de nada, entonces es mejor que no lo hagan, ¿no? O sea, si vas a dar un diagnóstico, no. Si no tiene Doppler, no sirve el ecógrafo.
A veces te ofrecen cuando uno está comprando, bien, más barato, el Doppler no importa. No importa. Si no tiene Doppler, tu estudio no te sirve de nada. Si no tenés las herramientas, mejor no hacerlo, porque es tu nombre el que va a ir ahí. ¿Ya? Segundo compartimento, transversal, ahí ya podemos ver la atenosinovitis, miren, longitudinal y en transversal. Miren aquí el sexto compartimento, ahí es donde vemos, ¿no? En el sexto compartimento el ligamento triangular. Aquí podemos ver el tendón del sexto compartimento, el sexto compartimento con una atenosinovitis marcada en longitudinal y en transversal. Y bueno, el nervio mediano aquí está súper lindo para que se vayan ubicando, es en la parte flexora, ¿no? Entonces ahí el nervio mediano, patrón fascicular y los flexores están por debajo, superficial y profundo, ¿ya? Túnel del carpo, ¿no? Aquí está el nervio y aquí están los tendones con un corte transversal, ¿no? Este es el nervio. La atenosinovitis con anecoico, un poquito de literatura, los que quieran ver sobre las patologías de atrapamiento, ¿no? Cuando ya están aumentados o tienen el signo de cinturón, a veces por esta atenosinovitis flexora, secundariamente a eso es que hacen unas neuropatías del túnel del carpo y se producen pues estos cambios de coestructura, adelgazamiento en algún lugar del trayecto del nervio y dan estas molestias de paresthesia y se complementa con la electromiografía que ya hemos hablado. Causas frecuentes del síndrome del túnel del carpo: pueden haber quistes, pueden haber tofos por la enfermedad de gota, por la artritis reumatoidea, se producen las tenosinovitis o nódulos reumatoideos que secundariamente producen esta neuropatía, y por músculos accesorios como variantes anatómicas son causas frecuentes de las neuropatías. Conclusiones: en procesos inflamatorios de gran importancia en la detención temprana de cuadro inflamatorio. Es un estudio donde podemos hacer maniobras de dinámica y bueno, por el del carpo, que son preguntas de examen, lesiones de tejido blando como los gangliones, cuerpos extraños que son radiolúcidos, rupturas tendinosas, ya sea flexores o extensores, y las tenosinovitis. Bueno, aquí dice el estudio de muñecas se puede dividir en 4, según su naturaleza: lesiones traumáticas, degenerativas o inflamatorias, sobre todo las osteoartritis, las artritis, neuropatías por atrapamiento o lesiones ocupantes de espacio. Las traumáticas pueden ser utilizando de una forma efectiva para localizar sobre todo los cuerpos extraños, como bien visto, madera, metal, vidrio. Identificar estas lesiones ligamentarias, como hemos visto, los tendones, los ligamentos se ven, pero son más delgaditos que los tendones, los nervios y los vasos. Cuerpos extraños son comúnmente encontrados en hernias penetrantes de la mano. Perdón, mi vida, gracias. Lente, por favor, me compre. El ultrasonido ha probado ser una técnica eficaz para identificar y localizar los fragmentos radiolícidos y opacos. Bueno, esto tiene mucho teoría, no es mi estilo, esta no es mi presentación, es de un colega hombre, por eso la muñeca de Prada, para los que les gusta un poco de teoría, para que vean un poquito. El metal y el vidrio pueden producir blandas características de aumento en la congenicidad posterior al objeto. Su intensidad disminuye con la distancia desde el objeto. Es resultado de una reverberancia que ocurre en el objeto metálico vidrio y diagnóstico rápido del cuerpo extraño, el artefacto en golem cometal. Entonces, este es el cuerpo extraño, es un vidrio que a veces no es muy radiolúcido, dependerá del tiempo. Y aquí, bueno, pues los extraído vidrio, deja esta reverberancia un poquito. El metal deja la cola en cometa. Y bueno, enfermedades inflamatorias o degenerativas, como tenemos la atenosinovitis, que es un problema común de la muñeca, mano, y es causada por una inflamación de la vaina tendinosa. Esta condición normalmente es idiopática, aunque otras causas incluyen la artritis, la gota, la amiloidosis. Hay familias en Portachuelo que tienen amiloidosis, la familia Parada, no sé si hay algo genético, pero sí. Ha habido casos, ¿no?, que han tenido que viajar fuera, ¿no?,
en qué irá la genética de infecciones y pueden ser ocasionadas. Patología tendinosa, que ya hemos visto que es este halo anecoico que acompaña, este es el quinto compartimento extensor, tendinocinovitis de los extensores, donde ustedes pueden ver esta área anecoica, enfermedades de Decker-Vain, que es el primer compartimento, eso pregunta el examen, ¿cuál es el primer compartimento o qué enfermedad afecta a la enfermedad de Decker-Vain? Primer compartimento. Extensor. Es ocasionada por un microtrauma crónico a nivel del retináculo extensor, originando la inflamación del tendón extensor corto y abductor largo con el engrosamiento del retináculo. Hay un dolor sobre el proceso del estiloide radial. Y aquí pueden ver el primer compartimento de Decker-Vain, se le hace la maniobra de Fingerstein, donde representa una mayor molestia, el dolor, a la ecografía. Vemos esta área anecoica que rodea el tendón en un corte transversal como si fuera un sol, con un área anecoica dentro del tendón y sobre todo esta área anecoica que rodea el tendón en un corte longitudinal. Transversal, longitudinal. Ecografía nuevamente de Decker-Vain, donde colocamos el transductor en transversal sacando esta imagen y aquí también, ¿ya? Aquí pueden ver con señal Doppler, la radiografía, podemos ver aumento de partes blandas y el primer compartimento con ecografía, con un área anecoica y con vascularidad. Nuevamente, con señal Doppler, proceso inflamatorio, ruptura del extensor del quinto compartimento, donde hay mucho dolor, limitación, y a la ecografía vemos estas áreas anecoicas intratendinas. Las neuropatías por atrapamiento, los nervios pueden ser diferenciados de sus tendones adyacentes por sus marcas anatómicas específicas y diferenciadas al patrón fascicular versus a la ecoestructura fibrilar. Que bueno, sabemos que aquí están los tendones flexores y encima está el nervio. Y bueno, ahí en el pliegue, el túnel del carpo, en el pliegue es donde podemos ver el nervio mediano, que nuevamente haciendo énfasis que tenemos que valorar el tamaño, la forma y la simetría. Y bueno, el túnel del carpo, los tendones flexores, donde se evidencia aquí, este es el nervio mediano, flexor superficial y profundo, está muy cerquita. Nervio mediano es un corte transversal, este es el nervio mediano, que ya saben que es pregunta de examen, ¿no? Síndrome del túnel del carpo, hay causas intrínsecas que pueden producir, esto puede ser pregunta de examen también, algunas causas que pueden predisponer al síndrome del túnel del carpo, los quistes, las tendinocinovitis, los músculos accesorios y las masas de tejidos blandos que ya se les he dado en la anterior presentación. Síndrome del carpo, donde tenemos este signo del cinturón, que es el adelgazamiento aquí y produce el síndrome del túnel del carpo. Aquí el nervio está un poquito apretado por una tendinocinovitis y sí hay un síndrome del túnel del carpo. Doctora, ¿Sí? Eso le iba a preguntar si hay... Más o menos nos tiene que dar 12, lo comparamos con el contralateral. Y en longitudinal medimos como que su trayecto, aquí está así gruesito y aquí está como adelgazado. ¿Hay una medida específica para los diferentes niveles de los nervios o es más que todo que maneja un grosor? El nervio mediano es el que más medimos y bueno, los otros nervios son más chiquititos, ¿no? Entonces siempre se lo compara con el contralateral. El que más se lesiona es el mediano, entonces por eso doy como referencia. Hay otros nervios que es una clase aparte, todos los otros nervios. Hay un estudio de Smith donde uno tiene como que lo que han hecho otras personas, digamos, ¿no? De los nervios, pero es otra población, ¿me entiendes? Entonces ya uno puede como que hacer, digamos, seguimiento, hacer un estudio de nervios en nuestra población, que no hay, ¿no? Y se lo puede comparar con electromiografía, pues, ¿no? Si el paciente tiene platita y quiere hacérselo, porque no es un estudio muy amigable que digamos, además tiene costo, ¿no? Pero para estudiar nervios, como les digo, las medidas aproximadamente del nervio son esas. Nuestra población quizás pueda ver de 12 a 15, ver la ecoestructura, ver el adelgazamiento para ver si hay síntomas de atrapamiento. Si está todo normal y está más bonito el tendón y el nervio, perdón, no hay signos de atrapamiento, ¿ya? Los otros nervios como que de rutina no los hacemos como que de rutina. Es más, dentro del protocolo humano es extenso,
Lo vemos, digamos, ya cuando uno tiene destreza, pero exclusivamente no en todos los pacientes llegamos a buscar el nervio, ¿no? Según la patología y que pide la orden, ¿no? Síndrome del túnel del carpo, el mismo estudio que ya lo han visto, las lesiones ocupantes de espacio que es frecuente en manos, los lipomas, quiste o ganglión, tumor del nervio, el músculo anómalo, la pseudoaneurisma o el tumor glómico o glomus. ¿Qué es el quiste o ganglión? Puede ser pregunta de examen, una lesión más común, una lesión quística de líquido viscoso derivada de una degeneración del tejido blando y puede ser periarticular. Por eso es que tiene dendritos, ¿no? Es medio viscoso. Este es un corte longitudinal y este transversal, donde, bueno, pues muchas veces hay que operar. Ahí está el ganglión más superficial en el dorso de la mano. Se producen, ya hemos dicho, por esfuerzo y que vuelven a aparecer si uno sigue con el mismo estilo de vida. Aquí el fibrocartílago, donde están estos ligamentos, y podemos ver el fibrocartílago triangular, que es este espacio triangular pequeñito, que bueno, a veces es valorado, las lesiones como los quistes, derrame articular, muy frecuente en las artritis reumatoideas, esta área es anecoica. Conclusiones. Este estudio sirve, lo que más van a ver, síndrome del túnel del carpo, los quistes o gangliones, los cuerpos extraños, lesiones ligamentarias muy poco, y bueno, para llevarse a casa no existe mejor método que el ultrasonido para valorar tendones, excelente método para artritis temprana y muy eficaz para los ganglios. El reumatólogo, ¿por qué? Porque justo hablo de nada. Es difícil que un paciente con artritis, no todos los reumatólogos hacen ecografía, igual que los ginecólogos, ¿no? Entonces, es un mundo aparte, a la mayoría no le gusta. Ahora hay mucha gente nueva que se está formando, pero es importante tener la experiencia. Y cómo ha ido creciendo la necesidad, también ya los médicos, dentro de la formación en otros países, exigen que el médico reumatólogo ya tenga la formación en ecografía direccional. Entonces, ¿cómo ha ido creciendo la necesidad y cómo herramienta tan útil? La clínica es soberana, la inflamación, el dolor, la deformación. Posterior a eso, los estudios complementarios como la radiografía, los laboratorios para detectar artritis, lupus. Pero la radiografía nos dice ya cuando está deformada la articulación, aumento de partes blandas, no nos dice una erosión temprana, no nos dice una inflamación. Entonces ya los están tomando como punto diagnóstico, digamos, así como los laboratorios, ya por una ecografía yo hago diagnóstico. Aquí les hablaba de las artritis, este es un señal Doppler grado 3 de sinovitis con bastante. Bueno, entonces la ultrasonografía en reumatología es una técnica diagnóstica y terapéutica porque también hacemos tratamiento e intervencionismo, que puede ser pregunta de examen. Es vertiginoso, ha ido creciendo el desarrollo tecnológico y estamos en pleno auge, donde ya cuando nosotros seamos viejitos, ustedes se acuerdan con cariño de uno, y digan cómo era la tecnología, ¿qué habrá después? Bueno, esta técnica nos permite ver lo que está ocurriendo debajo de la piel, los tendones, los músculos y las articulaciones. Estas son lesiones bellas, ¿no? Estas son, o sea, que la apasiona ya ve esa imagen realmente lo que le pedía la doctora. Eso es lo que estaba diciendo la doctora. Donde vemos, yo les dije de que si no tiene un ecógrafo que tenga Doppler, no me sirve, ¿cierto? Tenemos que ver daños estructurales en escala de Gleises, como la sinovitis, la hipertrofia sinovial o el derrame. Pues esta área anecoica que está en la articulación, las erosiones, las proliferaciones óseas del cartílago, estas resistencias óseas, ¿no? Esta irregularidad. Y cuando son periarticulares vemos las tendinopatías, las bursitis, ¿no? Que si yo no sé dónde hay bursa, nunca lo voy a pensar. Las bursas son normales, pero cuando se inflaman se llaman bursitis. No siempre las vamos a pillar, algunas son más marcadas y otras no. Y la actividad inflamatoria del Power Doppler, hay sinovitis activa y con actividad inflamatoria en los tendones. Aquí hay una hipervascularización de la sensibilidad de la enfermedad. ¿Para qué yo le hago ecografía a mi paciente? Para ver el tratamiento, para ver el pronóstico, para ver la agresividad. Por eso es tan importante ese
osteoarticular, que yo como reumatólogo lo hago articulación por articulación. ¿Es moroso? Sí, pero me ayuda un montón. Más triste es no saberlo, no conocerlo, no hacerlo, y la enfermedad en gente joven, como se está viendo ahora, es más agresiva. No es como antes, ¿no? Incluso antes ni se hacía esto, uno le daba tratamiento, sí, se les da, pero si podemos hacer este estudio es de gran importancia. Es importante la distinción de la cápsula, hay una proliferación sinovial, es un material hipoecoico, no compresible con señal Doppler, y el derrame articular es anecoico, compresible y no muestra señal Doppler. Esa es la diferencia. Entonces, proliferación, cuando hay esta distensión de la cápsula, esta por decir es una proliferación. ¿Por qué? Porque tiene material hipoecoico no compresible. Esto blanquito es no compresible, por eso es medio hipoecoico, ¿no? Y el derrame articular es más anecoico compresible, digamos fuera esto nomás, pero sin esto blanco, ¿ya? Hay que tipificar la sinovitis, que hay predominio exudativo y proliferativo. Exudativo es anecoico. Proliferativo es cuando tiene contenido mixto. ¿Estamos? ¿Se entiende? En ese caso ese sería Proliferativo. ¿Ya? Entonces son términos que a veces en otro libro te lo puede explicar así y uno dice, ¿qué será eso? Ya por eso ni nos enseñaron. ¿Ya? Es otro. Por ejemplo, la clasificación se va a determinar el grado B. ¿No? Pero aquí también tiene proliferativa, pero puede ser también exudativa, ¿no? Entonces, el grado es según la cantidad de líquido, que es lo que la doctora me preguntó, a mí no voy con usted. Grado 0 es normal, grado 1 es un poquito de líquido. Por eso les digo, hay que tener, si yo les empezaba dando esto, ustedes se desmayaban, ¿de qué me está hablando? Pero como ya han visto imágenes, ya se están dando cuenta que es otro mundo. Esto no es musculoesquelético, es ecografía en reumatología, es otro enfoque que no todos los médicos saben. Esto es un plus. La mayoría dice musculoesquelético, también se ve, y hay radiólogos que no lo manejan como lo que les estoy enseñando, es otro nivel, ¿no? Doctor. Gracias por la pregunta. En escala de grises me habla de que hay líquido, de que ya más o menos me orienté que tiene más líquido y tiene también un poquito de proliferación en contenido. Entonces tomo la conducta diciendo, si le coloco un corticoide va a desinflamar, ya. Tomo la conducta, si aspiro un poquito va a salir un poco el líquido. Si está grado 2, grado 3, le voy a poner antiinflamatorio, tal vez corticoides, su artritis está inactiva o está activa, ya los orienté, ¿ya? Cuando le pongo el Doppler, ¿para qué? Otro mundo que ya les viene la otra diapositiva, para que no se infarte, me dice de una actividad inflamatoria activa. Que no tenga Doppler, ¿qué es mejor, qué es peor? Activa puede ser por un golpe, puede ser porque hay un proceso inflamatorio activo, porque está descontrolado. ¿Ya? Entonces, graduación de la sinovitis con los Doppler, los flujos, ahí está, se dormían. Por eso fui como que preparando, viendo otro nivel. ¿Ya? Entonces, es verdad, un libro está desactualizado, sí, pero hay cosas que me enseñan más de la mano el libro. El artículo ya hay cosas que la dan que vos las sabés. Entonces, para eso yo quiero prepararlos a ustedes para que ustedes traten de siempre pensar así. ¿Ya? Punto 1. Y bueno, algo importante. Entonces les decía lo de los grados. Y no solamente en los carpos, estas son las pequeñas articulaciones, estas son las metacarpianas, donde veo erosiones, veo actividad, ¿ya? Entonces, es moroso la mano, es la articulación de los extensores radio-mediocarpiana, las metacarpianas, que es donde más afecta la artritis, las interfalángicas proximales, las distales. O sea, es un estudio que te va a demorar tiempo y que realmente te tiene que apasionar. Un poquito de imagen me pidieron, pues bueno, aquí tienen un poquito de imágenes, estamos bien. En este correo, Doctora, ahorita está internada en el hospital, tiene artritis reumatoidea. Es difícil que venga a la ciudad a hacer un control con un especialista, ¿no? De todas maneras, doctor, también para los que están en provincia yo hago consulta por videollamada para poder hacerles como un seguimiento. Se paga, digamos, la consulta y hago la consulta por videollamada, porque hay que ser honesto, la distancia, el dolor, la limitación, y siempre lo digo porque hay mucha gente de provincia que, bueno, siempre, normalmente mi consulta cuesta 300 bolivianos, pero si es un paciente recomendado por ustedes, un familiar, una tía, les cobro 100 bolivianos.
medicina general. ¿Por qué? Porque hay que ser empático con la situación, y si van al consultorio, igual prácticamente a veces también les regalo muestras. Si es de provincia, también, porque entiendo, yo siempre he ido a provincias, pero por el tema de tiempo, tengo hijos pequeños, trabajo aquí, gracias a Dios. Bien, pero está bien, gracias por la pregunta, porque para eso estamos. Justamente pedimos el factor reumatoideo que hay en provincias también, BCG, que es el laboratorio, PCR para ver inflamación, un hemograma porque cursan con anemia, el acto para ver fiebre reumática, cultivo faríngeo, y bueno, mucho es la clínica. Entonces, ¿qué hago? Además hago un conteo articular con esta ecografía para poder ver la actividad de la inflamación, la agresividad, le coloco Doppler. Esto es un poco más para artritis, justamente por eso que me está preguntando el doctor. Un día di una charla en el congreso. Ahora este paciente, evaluación de la sinovitis en artritis, la sensibilidad. Esta es una paciente con dolor con tumefacción en fase temprana. Paciente de 36 años con artralgias de 6 semanas de evolución. Ahí está la pregunta del doctor, tenía factor reumatoideo positivo. Reactantes de fase aguda negativo. ¿Cuáles son los reactantes de fase aguda? La velocidad de sedimentación y el PCR. El examen físico, carpo derecho y terceras metacarpofalángicas dolorosas sin tumefacción evidente. ¿Entienden ustedes a ese resumen que les estoy queriendo decir? Un poco sí. Bueno, carpo derecho y tercer metacarpiana, que es esta, dolorosa. Al examen físico no había inflamación, eso quiere decir, pero sí le dolía. Para eso fue que se le hizo la ecografía y esta es la imagen. Es con Doppler. Tiene un grado 2 de sinovitis activa. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que este estudio es más significativo que el examen clínico, o sea, me aporta inflamación que al examen físico. Yo puedo ver la mano de la doctora, decir no hay inflamación, pero a la ecografía puede tener, es más específico. Gracias, doctora. Bueno, sí. Entonces, con eso confirma una artritis temprana, y además le hago yo los laboratorios, tiene factor reumatoideo positivo, artritis reumatoide temprana. ¿Y qué hago? Tratamientos. Mientras más temprano. Ya está con artritis. Imagínense, sí, yo los manejo. Así que ya si saben, si quieren una segunda opinión, y justamente a la actividad les estaba diciendo que la otra clase no voy a venir, invítenla porque voy a hacer eso de la zumba, que es gratuito, que es para los niños. Zumba es porque es baile. Es baile. Claro, yo siempre Yo siempre hago actividades educativas, les doy la información ahora, me avisan y bueno, a veces la gente no sabe que hay reumatología pediátrica, que yo atiendo niños. La evaluación de la sinovitis, el valor de la sinovitis en la ecografía es un plus, lo hemos dicho, ¿no? La artritis temprana puede predecir la severidad y los requerimientos terapéuticos. Estudios longitudinales muestran que hallados de ultrasonido en AT, digamos, se relacionan al desarrollo de enfermedades más severas y el uso del DMARD. ¿Qué son los DMARD? Los fármacos modificadores de enfermedad, o entre comillas curativos, los inmunomoduladores o inmunosupresores que usamos los reumatólogos. Valor de la sinovitis, un plus 2, asociación con la progresión del daño radiológico. En Griffith y Power Doppler son predictores, y en pacientes activos y en pacientes con remisión. O sea, cuando están y en pacientes pueden, digamos, estar ya entrando en una remisión. Esta es la paciente de hace rato, ¿no? Que en base a esto digo yo, a ver, le he dado este tratamiento y bueno, ya está bajando. Entonces aumento la dosis, combino este tratamiento con este, de aquí a 3 meses hago una ecografía, hago sus laboratorios, veo cómo va, y si después va mejorando, voy quitando los remedios. No es que el tratamiento va a ser de por vida, tienen efectos colaterales. Uno tiene que ser dinámico, no puede quedarse. Hay gente que no se actualiza, lamentablemente. Entonces, yo en base a eso tomo las conductas. Evaluación de sinovitis, el valor de la sinovitis en Griffith, en Doppler. Entonces, paciente de 56 años con artritis de 10 años de evolución, tratamiento metrotexate, se le coloca 20 miligramos semanal. Da 28, que son puntajes que en base a la velocidad de sedimentación, a el examen físico de articulación dolorosa y inflamada,
y velocidad de sedimentación, hacen estos criterios. En base al cuadro clínico es que nosotros decimos, ay, ¿qué tratamiento se le coloca? Entonces, en escala de grises veo esta sinovitis y al Doppler vemos esta sinovitis. ¿Qué grado es esa sinovitis? ¿Qué grado es esta sinovitis? ¿Cómo que 3? Dos, parece. Con 2 a 3. 2 a 3. Pueden decir 2 a 3. O 2. ¿Ya? Así era mi examen, yo di una recertificación recién. Pérdida de continuidad. Osteofitos son estos, medianos. Desalineación. Daño del cartílago. Ahí Ay, qué está. lindo. Se ve mejor así. Yo que les digo a los pacientes, a veces estoy haciendo ecografía, ay, pero su carretera está peor, su huesito está peor que la carretera Montero-Santa Cruz. ¡Hermoso! Esas son las erosiones, ¿no? Se lo digo así, ¿no? En forma de hacerlo entender. No lloran. Lloran algunos, me dicen, ya vamos a arreglar la carretera. Como la carretera de Montero, es la carretera de oro, siempre, ¿no? ¿Quién vive por Montero? Ha mejorado, pero todavía tiene cosas, ¿no? Harto, ¿no? Peor con las lluvias, ¿no? Más alegra una sola fuera de doble vía, ¿no? Erosiones óseas, nos ayuda al valor diagnóstico, severidad de la enfermedad, el valor pronóstico. ¿Qué es una erosión? Solución de continuidad de la cortical que debe confirmarse en planos perpendiculares, y eso quiere decir longitudinal y transversal. ¿Ustedes creen que esto les gusta a los traumatólogos? Los aburre que yo les hable tanto. Ya existen lugares donde más afecta la artritis. Entonces son los carpos, la segunda y quinta metacarpiana, y en el pie ya hay estudios, ya hay gente que lo hizo por nosotros, hay gente que pensó, entonces ya lo ha hecho, ya sabe. Entonces, daños estructurales, entonces lesiones estructurales, que en la radiografía puede haber erosiones o uno puede pensar por esa radiografía, y aquí está, ¿no? Paciente con artritis de daño y metatarsialia, radiografía puede haber osteopenia y puede que haya erosión o no tengamos la certeza, ¿ya? Entonces aquí ya vemos la erosión. Miren, ¿qué les parece esa tenosinovitis con actividad? Entonces, ¿qué es una tenosinovitis? Tejido hipo o anecoico ubicado dentro de la vena sinovial con o sin presencia de líquido visible en planos perpendiculares. ¿Para qué nos ayuda a diferenciar el compromiso intra del periarticular? Intraarticular es esto, periarticular es esto, ¿ya? Presentes en la primera fase de la enfermedad. Tenosinovitis, miren cómo nos ayuda la evaluación de este paciente, por decir tenosinovitis, paciente de 43 años con dolor y rigidez notital en las manos, de una data de aproximadamente 2 horas. Dice, me levanto con las manos duras, 2 horas me duran. No fuera emocionante que te cuente así el paciente, ¿no? Pero sí, me amanecen con las manos duras. ¿Cuánto le dura? Más o menos hace 3 meses que yo estoy así. Velocidad de sedimentación 18, PCR positivo, factor reumatoideo positivo, en título bajo. Al examen físico sin sinovitis, o sea, normal, no hay inflamación, dolor en los flexores que están aquí. A la ecografía tenosinovitis flexora, que la ven aquí con Power Doppler positivo, el examen, el anticuerpo anti-CCP positivo, agrega sinovitis en carpos y en metacarpio, o sea, activa, pues, ¿no? Bueno, eso es lo que yo iba a transmitirles de más.